Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a un programa Mano a Mano. Mi nombre es Rodrigo Xavi González y en el día de hoy vamos a hablar con Julio Barra. Julio Barra ya estuvo con nosotros y es un experimentado apicultor, docente, criador de reinas y hoy nos va a traer un tema fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos un tema del cambio climático, tenemos a veces, estábamos hablando de los climas, cómo están cambiando las temperaturas en este momento, y no hay nada mejor que preparar, ¿sí?, las colmenas para la invernada. Julio, buenas noches, ¿cómo te va? Gracias por participar acá en Apicultura Sin Fronteras. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas noches. Gracias por la invitación y espero que para todas las personas sea una charla grata y que se puedan nutrir de conocimiento. Dale, arranquemos entonces con tu gran conferencia de preparación de colmenas, ¿sí?, para la invernada y ahí arrancar mejor en la próxima primavera. Perfecto, Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, para comenzar, primero vamos a ver los contenidos o temas que vamos a ver el día de hoy. Primero vamos a ver la evaluación de colmenas, vamos a ver aspectos de sanidad, de nutrición, alimentación y el estímulo que necesita depende el momento y según caracterización de cada colmena. La invernada misma, algunas tareas que tenemos que realizar de manera paralela y el despegue mismo de la temporada. Primero tenemos que contextualizarnos que hay un antes, un después y un cambio climático entre medio de la apicultura que nosotros hacemos, que es la apicultura moderna. Tenemos que darnos cuenta que los campos ya no son los mismos cultivos que antes, son campos que están un poco abandonados, por lo menos en nuestro territorio, acá en Chile, pero eso también va acompañado de lo que es cambio climático, las temporadas no son tan buenas, la apicultura es un poquito más complicada, hay que saber que no todos los entornos son iguales, basta con que en 5 kilómetros de distancia haya entre un apiario y otro y se puede notar la diferencia eh, grande de cómo son los rendimientos y las invernadas del apiario. Se ve en escasez de néctar, a veces está la flor, no tiene néctar o se cae el polen, hay un poquito de viento, ahora también está lloviendo en estas partes del centro y sur de Chile, así que se dificulta en algunos casos, depende si no tenemos las habilidades eh, dentro de lo que es apicultura para poder mantener nuestros apiarios. Y a veces uno está partiendo y se encuentra con distintos cruces de información que no los podemos captar todos. No todas las informaciones son iguales según el territorio. Hay que también saber el contexto de la temporada, si es que es un verano seco o un verano húmedo. En el caso de nosotros fue bastante seco, pero sí en comparación a temporadas anteriores fue un poquito más fresco. También hay que saber si es que venimos de inviernos lluviosos o también si van a ser secos o también anticiparnos a qué es lo que viene un poquito más adelante. Pero para anticiparnos también tenemos que saber lo que tenemos que hacer como sanidad, evaluación de colmena, alimentación y manejo de material. Hay puntos críticos donde nosotros lo que consideramos invernada o inicio de temporada, en el caso de nosotros es agosto y marzo. Marzo ya nosotros podemos decir que ya estamos entrando a una preparación o ya estamos en preparación invernada, o en agosto también, para la mayoría de las partes ya estamos despegando la temporada. Lo que tenemos que saber es que post cosecha automáticamente ya comienza la preparación invernada, ¿cierto? Nosotros el día siguiente ideal de cuando finalizamos nuestra cosecha o estamos devolviendo las alzas al apiario, comienza nuestra preparación invernada. Sacamos los marcos oscuros, los marcos que ya podemos decir que no van a haber postura o que nos dificultaría un poco que las reinas pusieran en ese marco. Dejamos la reserva o si es que depende del tipo de producción que tengamos, a lo mejor alcanzamos a retirar las alzas
para lo que viene entrando de néctar posterior, quede dentro de las cámaras de cría o bien dentro de la misma cosecha, seleccionar marcos que vayan a pasar dentro de la colmena. Tenemos que saber cuándo achicar las piqueras. En la mayoría de los casos, en el caso de nosotros, acá en Chile, la chaqueta amarilla para la apicultura principiante se ha vuelto un problema producto de que la chaqueta amarilla detecta que hay un problema en la colmena. Yo eso se lo digo a alumnos cuando hacemos clases, cursos de apicultura, que la avispa chaqueta amarilla no debiéramos verla como un problema, sino que tenemos que aprender a verla con una cercanía, producto de que la chaqueta amarilla llegó para adaptarse a un medio, al igual que la abeja. Y dentro de su adaptación de ese medio, ella sabe que tiene que ser eh, una detectora de enfermedades o animales que están medio moribundos. Entonces, si nosotros vemos a la chaqueta amarilla como un aliado, a nosotros nos va a decir, oye, hay un posible problema en esta colmena, por eso te estoy atacando. Entonces, tenemos que ser un poquito más observadores ante esas situaciones, pero sí los cubrepiqueras debieran estar colocándose cuando sea adecuado. En el caso de que haya mucha temperatura y no tengamos problema de chaqueta amarilla, eso puede ir variando según territorio. Posterior a las cosechas, también automáticamente empezar a dar vuelta a los pisos, las colmenas están un poquito más livianas, se les saca ya el alza, le da principalmente vuelta a los pisos o cambio de cajón, porque esos fueron ocupados durante la temporada, entonces juntan un poquito de basura, de las mismas que ellas sacan de cría o de los marcos, de los mismos tratamientos que van quedando. Entonces es importante dejarle durante el invierno un piso limpio. En el caso de los pisos que no se den vuelta, lo ideal es cambiar el piso o quizás rotarlo con otra colmena, pero antes de colocarlo en otra familia, flamearlo, obviamente por temas de enfermedades. También tenemos que tener cuidado con el pillaje también dentro de los apicultores que están empezando es un problema, porque muchas veces no se sabe cómo enfrentar lo que es el pillaje, no se sabe cómo solucionar. Y también aprovechar que podemos comprimir la colmena si es que es necesario, depende del estilo de apicultura que apliquemos, producto de que a veces es mejor dejar cámaras de cría o en algunos otros territorios se inverna con alza, también es válido, pero siempre tomar en cuenta que el alza pudiese ser un arma de doble filo, que la temperatura sube un poco, ¿ya? Perfecto. Quería, si regresas un poquito para atrás, para que todos los que estamos del habla hispana, ya hay conectados de muchísimos países, nos están replicando en muchísimas plataformas. ¿La chaqueta amarilla que tienen ustedes está propagada en todo Chile o es en una determinada región? Don- por, por, por su desarrollo se ve más desde del centro sur hacia el norte, producto de que como hace nidos debajo de la tierra, se desarrolla más. O sea, los ambientes que son un poquito secos o que tienen la humedad necesaria, se desarrolla un poco más. Su peak es en febrero, marzo, cuando ya nosotros vamos bajando la actividad de la colmena. Hay familias que de repente les pilla un poquito la varroa o que se mueren las reinas, un poquito de cría pellizcada, esas son las primeras que son atacadas. Pero yo diría que está en casi todo el territorio nacional, siempre y cuando tenga las condiciones de temperatura y humedad para poder ella agrandar sus nidos. Y este año, ¿cómo, con el tema del clima, cómo es el reporte? ¿Fue realmente problemática? ¿Fue controlada? ¿Hubo menos problema de la chaqueta amarilla? En algunas zonas, según conversando con algunos apicultores, sí hubieron más daños por chaqueta amarilla esta temporada. Como obviamente nosotros es importante asociarnos entre apicultores, en algunos territorios se combate
de manera simultánea, con trampas, con cebo químico, para que la chaqueta amarilla muera en el nido. Pero la mayoría de los casos no son como un problema, como años anteriores pasaba, que la chaqueta amarilla sí generaba un daño notorio. También pasa que los incendios también ayudan a eliminar un poco de la chaqueta amarilla en los lugares que se ha quemado harto. Entonces nosotros somos lugares donde hay harto incendio forestal. El incendio forestal a nosotros nos perjudica como apicultura, pero también eh, ha pasado que disminuyen los nidos de chaqueta amarilla en los territorios donde son grandes, donde no hay control de. Claro, y Entonces más por si eso se ha vos me visto decís menos. que sus nidos se hacen bajo la tierra, sabemos que los incendios forestales muchas veces el fuego va por abajo de las raíces y eso hace que, digamos, también mate y elimine a los nidos que uno no puede detectar. Claro, y aquí hay territorios forestales grandes, muy, muy grandes, entonces en esos territorios donde más se desarrolla la chaqueta amarilla porque no hay control. Las forestales no hacen control y la chaqueta amarilla es un enemigo directo de la agricultura familiar campesina, no solamente a lo que son apicultores, sino que también a los productores de uva, algunos productores de fruta, las personas que se dedican a hacer fruta seca en verano, también les perjudica. Perfecto, acá nos preguntan qué es la chaqueta amarilla. Yo lo conozco, muchos lo conocen, pero bueno, coméntales un poquitito la característica de la chaqueta amarilla, más allá que en el canal de Apicultura Sin Fronteras en YouTube hay un video que va a salir la semana que viene sobre la avispa chaqueta amarilla, pero bueno, en este vivo si puedes comentarles un poquitito. Bueno, la chaqueta amarilla, bueno, su nombre es Véspula germánica. De donde ella es originaria le dicen la avispa lobo. Pero su característica es que es súper agresiva, vive debajo de la tierra, ataca a la abeja producto de que consume sus cuerpos, su cría, su miel, y esto produce un daño directo a lo que es apicultura, porque muchas veces no se sabe cómo combatir la chaqueta amarilla. Como ya les decía, la chaqueta amarilla no debiese ser un problema para los apicultores si es que nosotros estamos haciendo las cosas bien. La chaqueta amarilla ya llegó para quedarse, la podemos combatir, pero también a nosotros nos puede ayudar de cierta manera a decirnos que si estamos haciendo las cosas bien o mal. Pero eso básicamente, pues la chaqueta amarilla es una avispa. A diferencia de la que también podemos ver en las zonas urbanas como la que se le dice avispa papelera, que es una que forma un- una pelotita entre medio de los entretechos de repente, pero que no Claro, es tipo de una barro, así, avispa, tipo de claro, papel. claro, pero que no es una avispa que podamos decir que es agresiva, como la chaqueta amarilla que la véspula germánica. Perfecto, continuemos. También, post cosecha, también tenemos que saber cómo nos enfrentamos ante las temperaturas. Tenemos que ver si es que una colmena debiese ser comprimida, que es lo que es comprimir, es adaptar la cámara de cría a la cantidad de abejas adecuadas que tiene. Aquí yo puse tres situaciones. Eh, la primera se puede ver que es una familia que quedó de 5 marcos. Por diversas razones se pudo haber despoblado, pudo haberse hecho una producción de miel sin reina, eso produce también un poquito que baje la cantidad de abeja que hay. También puede ser por situaciones de que como nace harta pecoreadora, o sea, hay un momento que hay harta pecoreadora, que nació harta abeja de un golpe, también hay que considerar que esa abeja va a morir en un momento de golpe igual. Entonces hay muchas veces que no nos damos cuenta, pero muere harta abeja y eso es lo que va quedando. A diferencia de la segunda imagen, una cámara de cría que se le sacó el alza, pero más o menos se concentró a un costado, al costado derecho, a donde estaba la cría, ¿cierto? O sea, esa colmena tenía 6 marcos de cría. Y posteriormente vamos a ver que se despobla un poco, por eso se colocó el alimentador entre medio. Y al final podemos ver
un núcleo pequeño que quedó solamente los 3 marcos con abeja, que no es lo ideal en esta fecha, producto de que al haber menor cantidad de trabajadoras, eso también pudiese dificultar que ellas puedan recolectar una fuente de alimento cercana. Entonces, eso implicaría que a lo mejor tenemos que suplementar un poco, o bien fusionar, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Perfecto. Y quiero detenerme un segundito ahí, por más que quieras y lo tengas adelante. Si yo le pregunto al apicultor, al especialista, al docente Julio Barra, ¿te gusta comprimir hacia los laterales, al medio? ¿Qué consejos nos darías, ¿sí? Si estuviéramos hablando nosotros dos solos, ¿qué consejo me darías? Buena pregunta, porque es algo que suelo hacer y que suelo recomendar. Principalmente es cómo esté situado el apiario. Lo ideal es que nosotros también la apicultura la trabajemos observando nuestro entorno. La apicultura no solamente es tener colmenas, también es manipular un poquito el entorno, hacer podas, estrés de árboles para que florezcan más. Hay mil maneras que podamos nosotros visualizar la apicultura. Y dentro de eso, también es ver cómo transita el sol durante el día, y ya sea en verano, o otoño, o primavera. Entonces es importante también cómo nosotros nos situamos en un lugar, en un entorno. A mí me gusta poner la colmena o la familia cargada para un costado, por donde más tiempo le da el sol, por donde gira el sol. Si uno deja una cámara de cría en estado normal, siempre o en la mayoría de los casos se tira a un costado. Y ese costado es donde está más calentita. A veces puede ser que no siempre le pegue más tiempo el sol, pero sí puede ser donde está el cajón de al lado más cerca, y ahí corre menos viento, entonces se enfría menos la cara lateral. Pero a mí me gusta situarlas apenas yo empiezo a preparar la invernada, apenas yo termino la cosecha y empiezo a ordenar, a un costado. Y ese costado es por donde más tiempo le va a pegar el sol. Es como un comportamiento natural que tiene la abeja de funcionar en torno al sol. Y obviamente también nos ayuda a nosotros ir creciendo ya después a la salida del invierno, ir creciendo hacia el centro. Y va a haber un momento que hay apicultores que les gusta situar el núcleo al centro igual, también es válido. Pero cuando una familia está pequeña, cuando sabemos que la cantidad de población tiene que temperar, también obviamente si nosotros trabajamos por el lado del sol o que ella está más calentita, significaría un gasto energético menor. Perfecto. Y ahora va mi segunda pregunta. El reductor de piquera lo pones en el lado opuesto de donde se coloca o se aloja el bolo o las abejas, o lo pones del mismo lado donde están las abejas. Del mismo lado donde queda cargado el bolo que va a invernar. Si nosotros quedamos al lado derecho, lo ideal es que quede una pequeña piquera a un costado. ¿Por qué? Para que ellas vean obviamente la luz del sol, para que se puedan defender en este tiempo otoñal si es que la chaqueta amarilla u otros invasores puedan afectarles según el territorio, porque en Latinoamérica tenemos un montón de insectos que puedan atacar a las colonias, pero principalmente eso, que vaya a un costado. Y eso puede pasar que en primavera nos sirva, porque generalmente la abeja carga el polen por el lado en que entra. Entonces también nos permitiría a nosotros que pudiésemos tener nuestra colmena eh, más ordenada. Hay situaciones que nosotros cuando tenemos piquera abierta colocan el polen en distintas partes, y depende del tipo de apicultura que nosotros hagamos, nos puede significar un desorden, que tengamos que andar moviendo marcos. Entonces, si la piquera va cargada hacia un costado, generalmente es más ordenada con el polen. Perfecto. Continuemos. Yo creo que este es el tema más importante,
no olvidarnos de la sanidad, ¿cierto? Saber nuestros tiempos críticos de Varroa, saber hacer monitoreos, saber qué porcentaje de monitoreos tenemos, o sea, de qué nos arroja, qué porcentaje arroja la muestra de Varroa, estar atento a las muestras de cría, observar si es que hay cría salteada, tener esa observación. Cuando uno parte en la apicultura, de repente pasa que vemos la cría salteada como que fuera normal, no sabemos caracterizarla. Podemos verla como que es una larva. Bueno, ahí me he encontrado con distintas situaciones. Entonces es importante saber hacer la lectura del marco y obviamente hacer una verificación del tratamiento. Los tratamientos de Varroa, cuando los porcentajes de Varroa son muy altos y nosotros aplicamos un tratamiento, no siempre quedan niveles bajos. A veces sería necesario repetir. Pero lo ideal es que uno siempre vaya atento a eso. Si es que es antes de producción de miel, aplicar un tratamiento orgánico, no quedarse solamente con el último tratamiento químico, hacer una buena producción y automáticamente tratar de hacer otro tratamiento, pero no que no falte ese tratamiento antes de entrar a la producción de miel. Producto que si nos saltamos ese tratamiento, los niveles de Varroa después van a ser muy altos y un tratamiento no bastaría para poder hacer control de esto. Algunos aspectos a considerar, la sanidad y su postura. Yo puse distintas imágenes. En la primera imagen podemos ver que obviamente ese marco tiene un arco de miel, pero su cría está salteada, es un marco negro, se ve cría pellizcada, entonces eso ya sería un patrón que no es normal, a la diferencia de la segunda imagen que vemos también su arco de miel o su arco de sobrevivencia según el territorio que se vea esta conferencia. Se ve una cría bien uniforme, no se ve cría pellizcada. Tampoco no podemos ver Varroa sobre la abeja. Cuando nosotros ya vemos Varroa sobre la abeja en estado forético, ya quiere decir que hay una enfermedad que se desató. O sea, ya es alto el nivel de infectación. Tampoco, o hay situaciones que puede pasar cuando vemos a abeja con las alas deformes. Es una enfermedad que produce los altos niveles de Varroa así. También podemos ver un poquito de cría yeso a los finales de temporada o a los inicios de temporada, cría yesificada. Y eso también pueden ser situaciones que sean por procesos de desnutrición o altos niveles de infectación de Varroa. Entonces, esas situaciones hay que controlarlas, saber controlarlas y caracterizarlas. No podemos ver niveles altos de infectación porque quiere decir que se nos está escapando un poquito de las manos. Al final, después de toda esta etapa que vimos la manera de ordenar post cosecha, hacemos un diagnóstico de colmen, ¿cierto? Vemos la población. Ideal que queden de 5 marcos, como se ve en las fotos, pero que esos 5 marcos, o si es que están en cámara completa, es ideal que estén con un colchoncito de abeja, como se ven en la imagen. Hay situaciones que pueden ser de menos marcos, como la que se ve ahí de 3, pero obviamente eso sería ya una situación que nos pudiese significar una posible pérdida. Hay casos que no, todo va en cómo hayamos hecho los tratamientos de antes a esta fecha, porque si la abeja está enferma, obviamente con 3 marcos no va a aguantar. ¿Mm? Y lo ideal es que a fin de verano todavía vemos un poquito de cría, que una abeja que no ha trabajado, entonces está más descansada, tiene mejor nutrición, la última nutrición que de la temporada, a no ser que nosotros hayamos suplementado, que es lo ideal. Pero lo ideal es Eh, encontrarnos con este tipo de situaciones, o sea, dentro de lo que consideramos normal para invernar. Perfecto, Julio. Ahora van mis preguntas. Y hoy estoy muy preguntón para los que nos siguen, ¿sí? Más de la cuenta. Si te encuentras con colmenas así de tres marcos o de 4 marcos,
¿Se puede utilizar una colmena estándar y ponerle un divisor y hacer como que invernen dos núcleos en una misma colmena y la termorregulación de dos familias ayuden a que puedan pasar el invierno? ¿Cómo lo ves eso? ¿Factible o corremos riesgo de que si una está enferma se enfermen las dos? ¿Cómo lo ves? Es una situación que es viable, que yo lo practico, que los criadores de reina también lo hacen, que al final de temporada quedan colmenas que uno las puede situar dentro de una cámara estándar con un divisor. Ayudaría obviamente que una colmena compense a la otra, ya sea en temperatura, también puede mostrarla dar marcos de un lado a otro, que un lado ponga más que la otra, o que en un lado gaste menos alimento que en el otro lado. Eso nos ayudaría, eso es algo viable. No, también puede ser la situación que no sea con un divisor, también puede ser colocada en un alza con una excluidora. Igual va a ser el trabajo de doble reina, a diferencia es que la abeja de abajo y la de arriba van a pasar de un lugar a otro. Pero eso se pudiese significar que la temperatura de la de abajo se vaya de golpe a la de arriba. Entonces la de abajo va a quedar un poquito descubierta. Pero sí son situaciones que son viables, que podemos ir mejorando, que podemos ir innovando para evitar menos pérdidas durante el invierno y salir con una mejor primavera. Yo ya tengo completamente comprobado que una colmena doble sale mucho mejor del invierno y despega más rápido que una que invernó sola, y solamente por aspectos de temperatura. También se produce una competencia de feromonas. Las reinas se detectan de un lugar, de un lado a otro, porque obviamente ellas tienen un olfato y sentido sumamente desarrollado, entonces ellas se detectan. Y también se produce una competencia de feromonas, cuál pone más. Entonces, eso también nos ayudaría a nosotros a optimizar los recursos apícolas y podemos ir probando ideas nuevas que obviamente ya están probadas por nosotros, se ven, hay literatura y resulta súper bien. Perfecto, así que a todos le decimos, estamos viendo en este momento, base a mi pregunta, que tenemos dos sistemas que podemos hacer. Cuando son colmenas chiquititas, hacerlas, digamos, en un cajón estándar que es una invernada horizontal de dos núcleos, pero también ahí Julio nos dijo que podíamos hacer una invernada doble, sí, horizontal, con rejilla excluidora para, digamos, mantener dos colonias fuertes. La verdad, muy interesante el tema porque es verdad que cuando pasan la invernada y después llega el tema de la primavera, la competencia de feromonas hace que la reproducción sea más rápida y a su vez tengamos mejor despegue, ¿sí? Sí, Lo único que, desde mi punto de vista, y ahora después agregas tú o me corriges, es que en la vertical tenemos que prestar demasiada atención porque la termorregulación de la de arriba difiere a la de abajo, entonces quién sabe el consumo de alimento de una difiere a la otra y hay que estar muy atentos al momento de dejarle reserva de miel o claro, alimentación. claro. Pero ahora pensando, donde te estaba escuchando, también eso se puede ir mejorando. Por ejemplo, se puede colocar, una vez que ya las colmenas están juntas, que ya la abeja se está conociendo a través de la excluidora, quizás se le pudiese colocar una entretapa con un orificio para que la de abajo no pierda la temperatura, la de arriba adquiera más temperatura, ¿cierto? Ahí habría que hacerle una piquera independiente, eso sí, para que la de arriba salga, pero ya la de arriba estaría adquiriendo más temperatura y la de abajo no estaría perdiendo temperatura. Esas Bueno, son cosas que uno, producto de la observación, puede ir mejorando y implementando. Y eso es lo lindo de la apicultura, que eso a uno le permite ser versátil, producto de las observaciones que uno va realizando en el día a día. y lo hermoso de hablar en vivo e ir corrigiendo, e ir viendo las distintas técnicas que uno puede tener. Y para el apicultor de todo el habla hispana, que hay muchísimos conectados, esto es fabuloso. Por último,
y continuamos con la conferencia. Como a todos les digo, poncho sí, poncho no. Depende. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para Perfecto. adelantarnos, No, eh, no, no, no adelantes nada. Si depende. está, bárbaro. Sí, sí, Continuemos vamos a ver. entonces. Una vez que ya hemos visto los temas sanitarios, los temas de población, cómo queremos invernar, ya vamos a saber que podemos tener colmenas quizás de menos 5 marcos, ahí podemos ver distintas maneras cómo lo solucionamos, pero ya vamos a ver que de ahí en adelante tenemos que ir constantemente a evaluar la cantidad de reservas, ¿cierto? Previamente, de todos los manejos que hablamos con Rodrigo, iba antes la sanidad. O sea, no podemos juntar abejas que sabemos que en un lado tuvo una infestación grande o no sabemos, no hemos hecho control. No se pueden descuidar de la alimentación. Una familia pequeña, menos de 5 marcos, como he señalado, tiene que estar con una alimentación constante. No hay que olvidarnos que si está desarrollando cría, está consumiendo ese alimento. Y obviamente si no hay una entrada de alimento constante y una familia pequeña y no tiene, ella detecta que no hay alimento abundante en los marcos, probablemente pare las posturas antes de fecha y vamos a tener ya marzo, que nosotros estamos entrando a otoño, eh, colmenas que ya pararon la postura y probablemente se nos mueran antes, porque, o si la abeja no estaba bien nutrida, bien descansada, probablemente si no estimulamos antes de agosto, se mueran antes. Lo ideal es que en esta fecha tengamos una postura firme, poncho, evaluar si es que colocamos el poncho, y obviamente el tema del sol. El sol yo creo que es algo fundamental de aquí en adelante. Ya como venimos saliendo de las producciones de verano, eh, que esto conlleva que hay altas temperaturas en el campo, eh, probablemente tengamos colmenas a la sombra algunas, o que le dé la sombra una parte del día. Quizás nosotros ahora debamos evaluar esa situación, quizás una reubicación para que en los días de invierno, cuando salga el sol, les pegue más tiempo. Y obviamente ya haciendo un diagnóstico de lo que tenemos un apiario completo, que lo que tenemos, si ya podemos decir que tenemos muchas colmenas menos de 5 marcos, quizás evaluar la fusión de colmenas. Para esto yo coloqué los dos métodos más eficientes y quizás lo que todos puedan conocer, pero más de algunos a lo mejor aún no se ha encontrado con una invernada. Todos los años entran nuevos apicultores al rubro. Un caso es cuando tenemos colmenas en distintas ubicaciones, no una al lado de la otra, sino que en distintos sectores, dentro del mismo apiario. Siempre colocar la colmena que tiene mejor población abajo, luego se coloca un diario, una hoja de diario que cubra todo el ancho y largo del cajón, y la más débil arriba. Eso va a permitir que en un día o dos, tanto como la de abajo o la de arriba, empiecen a romper ese diario lentamente y las feromonas van a pasar de un lugar a otro lentamente. O sea, no hubo una mezcla de golpe, es más lento. Eso quiere decir que si nosotros llegáramos y mezcláramos cajones de uno al otro, se matarían de golpe porque ellas protegen su casa, es algo natural. Luego tenemos otra situación que cuando son colmenas una al lado de la otra, colocar un cajón neutro entre medio de las dos, y ese cajón que no sea de nadie, que sea un cajón nuevo o que no haya tenido una familia, y ahí se colocan las dos de manera alternada y ahí podemos colocar enjaulada la reina que mejor encontramos nosotros, o que nosotros sepamos que era una reina más joven que la otra. Y ahí obviamente también se van a mezclar súper bien y no va a haber problema. Siempre lo ideal, a mi criterio, que esto vaya acompañado previamente de una alimentación, no mucha, antes de fusionar, y posteriormente también, porque ellas se demoran también en ordenarse, y al no ver entradas de alimento
como puede pasar en la zona norte de nuestro país, que es bien seco, eh, puede haber un poquito de estrés y un poquito de pelea entre ellos. Entonces, eso también es un poquito de observación que podemos ir viendo y que nos puede ayudar a hacer una apicultura más amigable para nosotros. Como preparación invernada, ya entrando a la invernada misma, ya hemos visto distintas situaciones que aquí las vamos a mencionar. En esta etapa ya podemos ver lo que le falta a nuestra colmena y ya estamos analizando netamente lo que es el entorno. Y ahí nos tenemos que hacer las preguntas. ¿Tengo la cantidad suficiente de abejas para invernar? De no ser así, también tenemos que preguntarnos, ¿existe entrada de néctar y polen? Si no existe, debemos proporcionar fuentes de alimento necesarias, ¿cierto? Para crecer un poco más en abejas. Se sabe que si no hay alimento o entrada de alimento constante, obviamente va a haber una parada de postura de las reinas. Entonces eso está de la mano de nosotros. Si no hay esa problemática, ya podemos pasar a otro tipo de preguntas, como ¿están las reservas necesarias para invernar? Si no están las reservas, ¿debemos agregar esta reserva de manera artificial? Por eso nunca nos tenemos que cerrar a suplementar, porque debido al cambio climático, debido a los entornos que hay, no siempre sobran los recursos para la colmena, más si la cosechamos. Hay temporadas que las colmenas no son cosechadas y con suerte alcanzan a pasar el invierno porque el recurso no estaba. Y si no tengo desarrollo de cría es porque existe una carencia, obviamente, y para generar cría debemos darle las condiciones adecuadas a la familia como individuo independiente. No todas las colmenas son iguales. Ahora, obviamente, nosotros también podemos hacer un trabajo tecnificado y alimentar y suplementar a todas las colmenas por igual. Hay algunas que van a poner más, otras menos, y en ese instante, cuando nosotros evaluemos cuáles son las que están poniendo más o las que no están poniendo, podemos nivelar el apiario. Pero ya tenemos controlada la varroa u otras enfermedades, tenemos limpio la casa de la colmena, ya cambiamos el piso, sabemos que todas las colmenas estaban parejas de alimentos, a la que le faltaba la agregamos o la distribuimos, entonces ya, producto de todo el trabajo que hemos hecho anteriormente, podemos empezar a pensar a nivelar el apiario. ¿Por qué es importante alimentar? Bueno, eso estimula a la obrera, el alimento energético estimula a la obrera, ¿cierto? Produce jalea real, y esa producción de jalea real estimula a los ovarios de la reina y obviamente va a empezar una postura. Tenemos que considerar que la abeja nueva que nace ahora a fin de temporada es una abeja que descansó, más si nosotros suplementamos, o sea, es una abeja que se nutrió y no salió a trabajar, y por eso va a durar más. ¿Y por qué alimentar? Porque obviamente a través del tiempo han habido cambios en la alimentación y la nutrición de nuestras abejas. Ahí nos podemos preguntar cuándo, cuánto o cómo alimento, o qué es lo que tengo que alimentar. Por eso que es importante la observación. Yo ahí puse 3 imágenes donde primero hay un núcleo de 5 marcos, donde está con el alimentador y se está bloqueando ese núcleo, o sea, se le está agregando un alimento artificial constante en periodos cortos. Una colmena con hambre consume más, por lo tanto no nos serviría como ir agregando de pequeñas porciones. Tendría que ser harta cantidad de una para que ella pudiese procesarlo y transformarlo en alimento, porque el alimento que nosotros estamos agregando no es un alimento natural que ella vaya a consumir directo, sino que ella tiene que procesarlo y transformarlo en alimento. Pero en la segunda imagen también vemos el por qué tenemos que alimentar y suplementar, porque ya empezamos a ver abeja que está dentro de la celda muriendo de hambre. Y en la última imagen es ya toda la familia, una familia grande, fuerte, que murió toda por hambre en un día que llovió
un par de días, y obviamente ella tiene que consumir alimentos que son dentro de la colmena y no estaban disponibles, entonces por eso se mueren. Entonces no tenemos que cerrarnos a esas posibilidades que nos puedan pasar, que es producto también del tipo de apicultura y entorno en que estamos emplazados. Si nosotros estamos haciendo apicultura y estamos sacando miel, quizás más de la que debamos, nos va a producir un problema. Si estamos cosechando miel y estamos situados en un entorno que es pobre de floración y no vamos a suplementar, nos va a producir problemas de desnutrición y probablemente perdamos nuestro capital, que son nuestras abejas. Y para eso no hay que olvidarnos que el alimento es el que produce abejas y las mantiene. Y obviamente con la población se hace la continuidad. La población se hace con una continuidad de alimento, más que la abundancia. Si nosotros pretendemos generar cría y estamos alimentando de golpe, que pretendemos que entre más alimentamos de una vez, vamos a generar cría, no siempre es así, sino que una constancia de alimento, quizás evaluar y cada ciertos días ir a proporcionar el alimento para generar este estímulo en el caso que falte cría en esta fecha. Tenemos también que ver la optimización del recurso que tenemos en lo que es preparación invernada. Una colmena no puede esperar un día de alimento. O sea, tiene que ser ese día y no puede ser otro día. ¿Por qué? Porque ellas obviamente consumen lo que está dentro de la colmena. Y si ellas salen a volar, que en realidad cuando no tienen alimento no salen a volar, no salen a buscar, es necesario entregarles las condiciones. Lo ideal es tener el alimentador como en la primera imagen, el alimentador interno, y lo ideal es que cada colmena tuviera su alimentador por aspectos de sanidad principalmente, por comodidad y por cantidad. También hay otras opciones, en el caso de no tenerla, yo en la segunda imagen no había cómo alimentarlo, entonces se le agregó un sustituto energético seco sobre un plástico. O sea, la familia no podía esperar, se tenía que agregar, y en el caso que ya no tengamos opciones, en la última imagen se ve en estos mismos potes de miel que hacen 1 kilo, se colocó en una orilla y se le agregó el jarabe con vitamina. Pero eso significa que la colmena no puede esperar. Esa es una realidad y que tenemos que tenerla ya eh, caracterizada. O sea, es ese día que hay que alimentar y no puede ser otro. Perfecto. Y quiero agregarte, si vuelve, ahí, quiero volver. Y uno de mis manejos es que yo siempre el alimentador interno, ¿sí? Lo dejo toda la temporada, hasta en campaña de producción de miel, ¿sí? Considero que mi primer cajón, mi primera cámara de cría es de 9 marcos, y si es necesario agrego una media alza o agrego una otra alza y trabajo con doble cámara de cría para no sacar el alimentador y después olvidarme del alimentador a qué colonia eh, era, y así evitar tipo de enfermedades y a su vez para no ir moviendo de un lado para el otro y ya lo considero como que mi cajón de cámara de cría principal, el primero es de 9 marcos. No sé qué opinás de eso o si vale la pena retirarlo. ¿Cómo ves ese tipo de manejo, Julio? Es una práctica que yo la hago. O sea, para mí lo ideal es que el alimentador fuera un elemento de la colmena. También tengo tendencia a no sacar el alimentador, aunque tenga el alza después puesta, porque así sé que ese alimentador es de esa colmena. ¿Qué puede pasar? Que de repente por temperatura a veces se tuercen un poquito, pero es parte de. O sea, el alimentador ya se sabe que es de ahí y que le va a pasar lo que es normal. Si es un alimentador corto,
vamos a ganar también un poco de cera, porque construyen abajo. También podemos hacer control de zángano, o sea, de varroa, de sacar esa cría de zángano, para poder eliminar un poco, de hacer de la varroa que vive con mayor facilidad dentro de la celda de zángano. Pero en aspecto de sanidad también es algo importante, o sea, cada familia tiene su alimentador y no la vamos a colocar en otra familia, a no ser que nosotros seamos bien ordenados y minuciosos y hagamos un lavado con cloro, desinfectación del alimentador. Pero no todas las personas son así. Tenemos que ser realistas, a lo mejor yo no lo haría. Entonces a lo mejor yo busqué la facilidad, al igual que tú, y por trazabilidad, de dejar ese alimentador que es de la colmena. También pasa de que el alimentador, ellas hacen panalcitos chiquititos, entonces cuando después en el invierno nosotros agregamos el jarabe, también le ayuda de flotador. Entonces son hartas cosas que pudiésemos verlo como una ventaja. Yo soy de colocar el alimentador por el lado de dentro de la colmena, o sea, tal como se ve en la primera imagen. Pero porque de gusto, pues después cuando la familia crece más, lo coloco en una orilla, pero es cosa de gusto. Pero yo comparto tu observación de que un alimentador debiera ser de cada familia. Perfecto, continuemos. Esta es una pregunta que tanto haciendo cursos y clases, cuando los apicultores o personas que están teniendo sus primeras familias se preguntan, que son cosas nuevas para uno. ¿Cómo sé que es un marco de reserva? ¿Cómo se ve un marco? Bueno, se tiene que ver como en la primera imagen, un marco lleno, pesado, no como en la imagen de abajo, que tenga una orilla nomás solamente con miel. Eso para mí no es un marco de alimento. Para mí eso debiese ser rascado y que la abeja lo sacase en un día y al otro día retirarlo. No, no merece ocupar espacio dentro de la colmena. Tiene que tener solamente marcos llenos de alimento. Luego, en la segunda parte, ¿cómo se debiese ver un marco con cría? Bueno, tiene que tener su arco de miel, su arco de sobrevivencia, que es la parte que tiene arriba, como un arco, para eso abrigar la cría y que tengan alimento a disposición para alimentar la cría. No se puede ver como en la imagen de abajo, que vemos que es una cría que está desprotegida por los costados, que la abeja trata de temperarla y no puede. También la abeja tiene ese comportamiento o ese cierto canibalismo, que por sobrevivencia saca la cría, se consume la proteína por escasez. O saca la cría, la retira, la saca por la piquera, producto de que ella dice, estas abejas van a nacer acá y van a consumir alimento y no hay alimento. Entonces, esas observaciones tenemos que tenerlas. Eh, la apicultura es súper linda, pero también hay que ser bien observador. Nosotros cuando tenemos una mascota, nosotros vemos que esa mascota a lo mejor está decaída, come menos, está como triste, o sea, podemos verlo, pero en apicultura tenemos que ser más observadores, más hábil con la observación de la naturaleza. Eh, Adaptarnos a ella y tratar de ver este tipo de situaciones. No, no puede pasar que llevemos varias temporadas trabajando y no sepamos caracterizar qué le queda un marco de reserva o qué hacer con un marco que tiene solamente un manchoncito de miel. Luego también podemos ver el bloqueo de la colmena para invernar. El bloqueo de una cámara de cría es agregar los marcos que tienen miel de ellas, donde está situada la abeja, ir reemplazando los de cría que van saliendo, que los van desocupando, que van haciendo abejas y van quedando vacíos, reemplazarlos por uno de miel y en el caso de faltarnos, suplementar. O sea, agregar más alimento energético para que los marcos o partes del marco que estén vacías queden llenos de alimento. Eso va a permitir que la abeja, en tiempos que forme un bolo invernal, ella
a donde esté consume alimento, pero no puede pasar que si nosotros situamos el bolo invernal a una orilla, supongamos que lo vemos como un marco 1, 2, 3, 4 y 5, por dar un ejemplo, pretender que la abeja vaya a buscar alimento al marco número 10, porque sabemos que en un día de frío ella va a formar este bolo invernal, va a tratar de hacer temperatura para poder consumir este alimento. Entonces, si no está ese alimento a disposición donde ella está, obviamente va a morir también. Por eso que cuando uno hace asesorías técnicas, se encuentra uno con la pregunta o que a uno le hacen la pregunta y dicen, se me murió una familia que tenía alimento. Pero ¿dónde estaba el alimento? No, estaba en todos lados, pero donde ella estaba más o menos vacío. Claro, se murió de hambre, por frío. Bueno. No fue capaz de ir a buscar alimento a otro lado. Entonces esa observación también tenemos que hacerla y ir reemplazando los marcos que están vacíos y colocarlos donde ella está. Y producto de todo lo que hemos visto, yo creo que este es un buen mensaje para todos, para los que están comenzando y para los que ya llevan un tiempo más. La apicultura no es quien tiene más o mejores colmenas, ni una carrera de quién avanza más rápido, sino que esta es una carrera de resistencia. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos que fusionar colmenas, unas pocas, las podemos fusionar y las podemos recuperar en primavera. Y no es tan importante la cantidad de colmenas que tenemos, sino cómo nosotros trabajamos y las mantenemos, o cuánto tiempo llevamos en el rubro y nos vamos manteniendo, porque pasa que hay personas que crecen muy rápido y a mitad de camino se desinflan. Entonces, no hay que verlo como una competencia de quién tiene más colmenas o quién las tenía más grandes, porque hay familias que son pequeñas y 4 o 5 marcos y pasan perfectamente el invierno. También podemos ver lo que es a esta altura, ya después de todo lo que hemos visto, evaluar si es que es válido un recambio de reina. Esta es como una pregunta, si es que fusionarla o no, también es una pregunta de si cambio la reina. Pero ¿por qué hacer este recambio de reina al inicio de la temporada? Nos va a permitir pasar mejor un invierno, ¿cierto? Pero ¿por qué a fin de temporada? Bueno, ahí nos ayudaría a pasar menos muertes de reina en invierno, porque hay un porcentaje que se muere o se pierde la familia porque se murió simplemente la reina. En caso de ser a fines de febrero o en esta fecha, en algunas partes, depende el lugar. Hay gente que todavía está dividiendo, yo ya dividí, y también nos permitiría el hecho de cambiar nuestras reinas, despegar muy bien en primavera. O sea, es notorio el recambio de reina. Pero aquí hay un detalle importante que no lo coloqué. Para mí todo recambio de reina tiene que ser acompañado de una alimentación. ¿Por qué? Porque eso ayuda a tener mejores aceptaciones, a de que las reinas lleguen a poner, que pongan una buena calidad de larvas, y obviamente esta nutrición va a ayudar a mantener más en armonía la familia. El distinto sería si nosotros insertamos una reina en una jaula y llovió, se pierde un porcentaje, pero eso es queda como a criterio. Yo por lo menos recomiendo que vaya acompañado de una alimentación previa y posterior, no durante, para que no se sienta ese estrés. Como vamos avanzando en la preparación de invernada, nos vamos encontrando con otros aspectos como la temperatura. Ya podemos pensar en tener mejores techos, mejores aislantes. Los que hacen una apicultura sin banquillo, podemos ya empezar a pensar así la situamos en banquillos más en alto para que no le llegue la humedad directa, en caso de hormiga un poquito. Si es que les da mucha sombra, lo que había dicho anteriormente, ver la ubicación de las familias para que durante el invierno les llegue más tiempo el sol. Y ahí ya estamos hablando, ya
preparamos nuestra familia, vimos aspectos sanitarios, de nutrición, de orden, de cantidad de abejas que hay dentro del cajón, y podemos hablar de que ya estamos en una preinvernada, ¿cierto? Para nuestro caso, marzo en adelante, marzo, abril, mayo, ya es una preinvernada. Mayo en adelante hasta julio sin inverna, generalmente hasta el centro sur, ya el sur en adelante un poquito más largo, pero ya ahí pudiésemos hablar de que estamos invernando. Pero en este aspecto de preinvernada podemos hacer otras tareas como la inclinación de la colmena para que el agua caiga fuera de la piquera. Hay apicultores que, yo igual incluso, estoy ocupando un piso más corto, y este piso hace que al inclinar el cajón hacia adelante no se pudra la piquera. Entonces, es cosa de estética. Y uso, o sea, de repente las piqueras son un poco largas y se pudren, entonces igual se pierde parte del cajón. Entonces por eso yo opté por acortar la plancha de aterrizaje. Podemos ver los reductores de piquera para los que no lo habían colocado anteriormente, tenerlos siempre a mano. Podemos hacer nuevamente un muestreo de barroa del tratamiento anterior. Nuevamente podemos evaluar las reservas si es que estábamos con cría aún, y colocar poncho en el caso de ser necesario, o un tabique. En el caso del poncho, ahí sale una flechita. ¿Cómo se coloca? Es como una U invertida, así. O hay apicultores como yo que la colocamos, como estamos invernando a un costado, se coloca como una L. Hay distintos tipos de poncho. Yo partí con una malla Rachel, después encontré que el plástico igual me servía, pero en algunos casos cuando la familia era muy pequeña se condensaba la humedad, mojaba el piso, mojaba la familia, transpiraba el plástico. Hoy en día estamos acá ocupando y que se ha masificado lo que es el Thermolock, un aislante térmico con unas burbujitas de aire entre medio, que eso se ocupa para techumbre, y nosotros lo estamos ocupando. Ahí voy a colocar, tengo unas imágenes, y está funcionando súper bien. Y obviamente también una dosis de vitamina siempre ayuda a invernar, porque la vitamina ayuda a que ellas puedan procesar mejor el alimento, y también obviamente le entrega los nutrientes necesarios que no los tenían estos alimentos suplementarios que agregamos. En el caso de temperatura, el poncho térmico en la actualidad, bueno, está cumpliendo distintos roles. ¿Qué es lo que es el poncho? Aquí hay distintas imágenes que coloqué de mis propias abejas. El poncho básicamente es achicar la casa a la familia, ¿cierto? Si nosotros colocamos un núcleo de 5 marcos, que estaba en un portanúcleo de 5 marcos, lo colocamos en un cajón estándar de 10, esa misma familia ya no estaba fuerte, como estaba en el portanúcleo, sino que ya entra a estar más débil por la cantidad de abejas que había. Le va a costar más temperar. Entonces, como estamos entrando a una disminución de abejas para entrar a invernar, el poncho o este aislante térmico haría que a donde ella está situada tengan más calentito, mejores temperaturas. Podemos colocarlo en forma de L, como en la primera imagen. Podemos colocarlo por ambos lados, como se ve en la segunda imagen. En algunas partes se coloca plancha de Plumavit. Yo ahí tengo colocado ese Thermolock. Se puede colocar el alimentador en distintos lados también. Como aislante también sirve el alimentador a un costado, porque así no está la abeja pegada a una cara lateral del cajón, que también se hiela. Entonces aquí nosotros estamos entregándole distintas condiciones a la abeja. Estamos observando que ella necesita tales condiciones, y esta ayudaría a que ella pase un mejor invierno, más apretadita y más calentita. Y que obviamente consuma la miel donde ella está. Hay que tener también cuidado con el pillaje. En las redes sociales, en Facebook de apicultura, se ve harto que en este tiempo no hay mucho control de lo que es el pillaje, no se sabe cómo controlar. Es difícil, pero se puede evitar antes. Para eso hay que mantener colmenas fuertes y sanas. Si tenemos mala sanidad, va a entrar hormiga, va a entrar chaqueta amarilla,
y se va a formar el pillaje porque la abeja también, por su condición de sobrevivencia, detecta qué familia está más enferma y esa es la primera que ataca para robarle su alimento. Hay que agregar alimentación abundante, si se proporciona que sea abundante, y si es que hay colmenas que están pobres de alimento, sea en la tarde. También se puede aplicar en la noche. Una buena práctica es alimentar con una linterna que tenga un filtro rojo, un papel, bueno, nosotros acá lo conocemos como papel celofán, que es de color rojo, se cubre la linterna y esto ayuda a que ellas no vuelen hacia la luz, que estén tranquilitas y se proporciona el alimento en la noche. Entonces ellas tienen toda la noche para sacarlo del alimentador, depositarlo en el marco y en la mañana ningún problema, no se genera pilla. En tiempos de carencia, en abrir la colmena solamente cuando sea necesario, no hacer manipulaciones de más, evitar manipular miel, a esta altura debiera estar toda la miel en la cámara de cría o ya pensado cuál va a ser la propuesta de invernada, si es que puede ser con alza o solamente en cámara de cría, o si es que se va a dejar una alza con miel, ahí depende del estilo de apicultura que se haga, pero evitar esta manipulación de más. Y cuidar que obviamente los materiales cierren bien, de repente se descuadran un poquito, sirve un poquito de cinta aislante, sirve también, eh, acá nosotros le decimos pegote, que es una cinta como de papel, que ayudaría a cerrar las junturas de las alzas o entre medio de las entretapas. Y obviamente reducir las piqueras. ¿Qué hacer en caso de pillaje? Hay que parar el trabajo automáticamente, ya no se puede pasar de una colmena a otra, que podemos trasladar el pillaje o que todo el apiario se alborote un poco, se reduce la piquera o sellarla completamente a esta familia, sirve un poco tirarle un poco de agua, se puede lavar también con un poco de detergente la colmena por fuera, evitando que no entre al interior, y en casos muy extremos se puede cubrir la colmena. Sirve también tener, como ya dije, una cinta de embalar, ayuda, pero también una buena práctica que yo he estado aplicando, que cuando se genera el pillaje, a la colmena que están atacando, retirarla por completo y reemplazar esa caja que estaba ahí por un material vacío. La abeja va a ir ahí, va a detectar que ya no queda esa fuente de alimento, ya lo que ellas tenían marcado no va a estar y obviamente se va a disminuir. La familia que estaba ahí podemos colocarla en otro lado. Y si no tenemos el cuidado de la sanidad, que ya lo conversamos, el pillaje es donde más se propagan enfermedades. O sea, si tenemos varroa en una colmena, vamos a tener en todo el apiario. En el caso de alimentación proteica, bueno, netamente, ¿qué es lo que es la alimentación proteica? Es para el desarrollo de cría, para la producción de jalea real, por la proteína, y la alimentación proteica se hace cuando hay ausencia de polen, cuando hay polen también de un solo color o nulo, y también sirve sin entrada de néctar. Ahí tendríamos que colocar una torta proteica más dulce. Pero esta proteína ayuda a que sea de consumo directo de la abeja para poder alimentar su cría. Hay situaciones que de repente no es necesario porque los entornos son buenos o tiene buenas reservas de polen, entonces no sería necesario. Dentro de lo que es alimentación y nutrición, bueno, tenemos que saber que hay vitaminas hoy en día que ayudan a suplir esta carencia nutricional por proteína. Los primeros indicios de las tortas proteicas es rascar un marco de polen o ocupar el mismo polen que está en el marco, ¿cierto? O cosechar polen para darles. Dentro de esta nutrición, ¿cierto? Están las tortas proteicas naturales, comerciales, y su función es suplementar esta carencia, no parar el desarrollo en tiempos de lluvia. Hay que considerar que cuando llueve la abeja no sale a trabajar, por lo tanto ella detecta esto, entonces esta proteína en forma de torta o masa ayuda a hacer que la abeja no detecte tanto ese cambio y siga desarrollando. Ayuda a estimular antes de invierno,
Siempre una abeja o una colmena con proteína funciona mucho mejor que las demás. Y en el caso de que uno tenga núcleo, se aplica de distintas maneras, como en la imagen que está ahí. Hay tortas artesanales que se aplican como en las dos primeras imágenes, hay tortas comerciales que ya vienen listas, llegar y aplicar, o como en la última imagen que se puede aplicar en forma de pasta. Pero para eso habría que aplicarla en una bolsita o algún recipiente. Hay opciones de alimentación proteica, como ya dije, son marcos con polen, no hay nada más natural que su propio alimento, eso es indiscutible. Eh, pero en caso de escasez, sabemos lo que hay que hacer, por eso que yo estoy entregando las herramientas necesarias. No es necesario apegarse tanto a lo artificial o creer que entre más alimento puede ser mejor. Si hay entrada de alimento o hay harto polen dentro de la familia, no sería necesario, que nunca vamos a poder entregarle los nutrientes necesarios como es su polen ensilado o como es la miel en un sustituto que le estemos aplicando. Y bueno, una buena opción puede ser una pasta de polen, con polen siempre del propio apiario para cuidar la trazabilidad de enfermedades. Y para eso una torta bien sencilla sería 100 gramos de polen en 1 kilo de azúcar flor, se amasa con un poco de miel o jarabe y dentro de una bolsita o sobre los cabezales se aplica. Eh, lo más natural que se puede aplicar o un marco de polen, pero eso es una buena opción. Luego que ya hemos cuidado lo que es alimentación y nutrición, sabemos que tenemos que llegar a un mínimo de 5 marcos para invernar, acompañado de un plan sanitario, y ya tenemos distintas opciones ya en una invernada misma. Puede ser de cámara incompleta como en la primera imagen, puede ser con un poncho, ya sabemos si es que sigue la postura o no, si es que las cámaras están llenas, ya podemos categorizar nuestro apiario, o si es que hay que mover colmenas a un sector más cerca de nosotros para poder seguir alimentando. Maneras de invernar, como dije, media cámara, se puede utilizar un tabique o un poncho, hay cámara de cría completa, con toda la cámara de cría llena de sus reservas, y también existe la manera de invernar en un portanúcleo, pero siempre el cuidado de que los marcos donde está la abeja estén llenos de alimento. Ya entrando a la invernada misma, aquí hay un concepto que es importante, que es la termorregulación, que nos sirve no solamente en invierno, sino que también en primavera y verano. Hay que saber que de 32 a 37 grados, si nosotros lo medimos, es donde funciona un bolo invernal o una cámara de cría. Que básicamente es que ella se comprime para mantener la temperatura, y eso es lo que yo explicaba, que en este bolo invernal, como se ve en la imagen, está súper comprimida. Está básicamente poblando 5 marcos. Si esos 5 marcos no tuvieran alimento, miel, ¿qué pasa? Se muere la familia. No va a ir a otro costado a buscar miel porque hace tanto frío que ella se está temperando. Entonces hay que cuidar la alimentación y acompañarlo de este término que es la termorregulación. Ya en la invernada es momento para capacitarse en algunas cosas, se puede descansar para los que tienen una apicultura más productiva o ya de carácter profesional. Se prepara el material, se fabrica el material, se ve qué es lo que falta o qué es lo que nosotros pretendemos hacer durante la temporada que viene. Hay que fundir cera, es un elemento indispensable para la apicultura moderna para poder tener nuestras láminas de cera. Alambramos marcos después de fundir cera o alambramos marcos que vengan nuevos en el caso de no venir alambrados. Siempre revisar las reservas de alimentos o las condiciones de las colmenas en los días buenos. No siempre es necesario destapar la colmena, a veces también se puede tomar el peso.
En el caso de colocar poncho, como decía Rodrigo, si es bueno o no, bueno, hay que ver si es que goteó la humedad condensada, si es que tiene mucha humedad, falta de alimento, ir al apiario de vez en cuando a ver un día después de viento, si es que se volaron techos, ver si uno puede rascarle un marco de miel para que les sea más fácil sacar el alimento. Y una opción súper buena es sacar los techos los días que están bonitos, o sea que hay un bonito sol, una temperatura agradable, y eso ayudaría a que la entretapa tome un poco de sol. ¿Mm? O sea, ayudaría también a sacar un poquito de la humedad interior. También se puede aplicar alimento seco para no agregar humedad en jarabe, si no tendría que ser un jarabe bien grueso, o sea, con harta eh, eh, energía, ¿cierto? Más denso. Y si no, alimento seco. Como ya dije, preparar la temporada, fundir cera, hacer los moldes, ir a cambiar y incrustar la cera en el marco, para no estar en último momento colocando cera, porque sabemos que de repente la temporada se viene de golpe, entonces no podemos estar en último momento, que suele pasar, colocando láminas. Lo ideal es que esté a disposición de nosotros en todo momento si es que necesitamos un marco con cera estampada. Podemos pintar el material, los pisos, los cajones, mandamos a pedir marcos si es que nos faltan, ahí podemos hacer un recuento total de nuestro negocio y ver qué es lo que falta. Nos proyectamos si es que necesitamos crecer, si es que necesitamos algún fomento monetario, tratar de hacer, ver hacia dónde queremos apuntar. Vemos qué nos faltó por hacer y lo más importante es asociarnos entre los mismos apicultores. La apicultura no puede ser dispersa entre nosotros mismos. O sea, la apicultura es algo de apoyo, es algo de donde se tiene que traspasar el conocimiento, no nos podemos guardar el conocimiento para toda la vida, porque la apicultura, si nosotros la amamos, queremos que nos vaya bien a todos y las oportunidades están para todos. Cuando ya viene lluvia y humedad, como ya dije, los manejos de la humedad de la colmena es necesario verlo. Podemos cambiar piso en el caso de que se hayan humedecido mucho, el cajón, sacar marcos con hongo, inclinación de las colmenas en el caso que no lo hayamos hecho antes, seguir evaluando qué tipo de sustituto necesita. Hay lugares que llueve antes, hay lugares que en el sur de Chile está lloviendo muy fuerte en estos momentos, entonces, y todavía estamos recién entrando a otoño, entonces habría que seguir viendo qué tipo de sustituto agregamos. Yo agregué esa imagen donde un día visitando el apiario, visitando el campo, uno aprovecha de dar vuelta a los techos y que reciba un poco de sol en la entretapa para sacar un poco la humedad. Tratar de que en el manejo de enfermedades y de humedad no se produzca este tipo de marcos con hongos, porque se producen otras enfermedades, se produce nosema, hay debilitamiento, fermenta la miel, y eso básicamente porque en ese marco había exceso de humedad y la colmena no fue capaz de sacar esa humedad, o no fue capaz de poblar ese marco, por eso se hongueó. Entonces eso nos diría que a lo mejor ese marco estaba sobrando dentro de la colmena y debía estar dentro de donde ella estaba. O sacar, invernar de manera de cámara incompleta e ir agregando a medida que se necesite los marcos con miel. Son muchas formas que uno puede ir adaptando de acuerdo a cómo uno vaya adaptándose. Hay personas que visitan más el campo, hay personas que viven al lado de la abeja, hay lugares que son con menos humedad, ahí uno se va adaptando, pero lo ideal es que no se produzcan este tipo de situaciones. Algo que está súper de moda y que por lo menos 2 años seguidos nos pasó acá en Chile, la inundación de colmenas en apiarios que nunca se habían inundado, en lugares donde nunca había pasado un estero ni río, cayó de golpe el agua y se inundaron. Entonces, ese tipo de consideraciones hay que hacerla en estos momentos, de buscar ubicaciones nuevas, tener un poquito de observación del entorno, si es que estamos hundidos en alguna
vega donde corra mucha humedad. Esas consideraciones hay que tenerlas, porque no nos puede pasar que perdamos nuestro material. Hay muchas situaciones que no es por culpa de nosotros, pero quizás podemos ir un poquito más adelantados ante las adversidades climáticas. Otro punto a observar en invierno es en la nocema, que se despoblan harto las familias, se mueren, cuidar la diarrea sobre los techos, frente al cajón, en las piqueras, ver si es que está gateando abeja en el suelo, muertes después de frío, o si el consumo de miel aumenta, observar la cría salteada en caso de inicio de primavera, observar si es que hay abeja muerta en el alimentador que no fue capaz de salir porque se sentía muy débil, y obviamente cuidar los cajones de la humedad. Eso yo creo que es el principal problema. Y aquí nos vamos a encontrar con un inicio de temporada, ya lo que debíamos ver durante el invierno lo vimos, o sea, principalmente la invernada se enfoca a una preparación previa al invierno. No podemos alimentar durante el invierno, el alimento tiene que estar dentro de la colmena antes del invierno. El invierno es para que ella inverne. Entonces, esas consideraciones nos ayudarían a optimizar nuestro recurso monetario, que eso implica un gasto en el traslado al apiario, de alimentación y de enfermedades que, obviamente, agregando humedad a la colmena puede ser más perjudicial que no hacerlo. Y ahí nos vamos a encontrar de nuevo con un mismo patrón, un inicio de estímulo. Podemos estimular de manera proteica, lentamente para que la abeja vaya al ritmo de ella, de manera energética, en alimentador con jarabe, quizás no mucho, siempre evaluando sus reservas y de acuerdo a lo que observamos en la piquera, observar si es que hay falta de alimentación energética, como se puede ver en la piquera se observa todo. Si va entrando polen, si hay movimiento en las piqueras, se va a ver abeja trabajando. Ver si es que quedan pocas reservas, la cría, por alrededor de la cría no tenga miel para consumo, para que la abeja la pueda alimentar directamente, y que en el caso de no tener desarrollo de cría, esta alimentación energética no desarrolle cría. Opciones de alimentación: miel de sus propias abejas, como dije, no hay nada mejor que el alimento de ellas. Si no, podría ser jarabe 2-1 o 1-1 en el caso de estímulo, si es que existe calor, fructosa, pero esto siempre tiene que ir acompañado de algunos cc de vitamina. Nuevamente hacemos un diagnóstico y categorización, o sea, tenemos que salir con un mínimo de 5 marcos, acompañado de un buen plan sanitario, que ya lo hicimos, y esto nos permitiría salir muy bien del invierno, estimulando en una fecha temprana. Generalmente se estimula un poquito antes que termine el invierno. En el caso de nosotros estamos estimulando, alimentando a fines de julio, principio de agosto. Y bueno, no hay meta inalcanzable, solamente hay gente que se cansa a mitad del camino. La apicultura es no desmotivarse, hay que hacer la unión entre apicultores, siempre se aprende algo nuevo. En este caso de conferencias, puede que muchas personas digan, no aprendí mucho, pero siempre hay algún detalle que a lo mejor alguien no sabía. Entonces es importante capacitarse, observar todo, siempre hay un detallito que uno puede rescatar. Y esa fue la charla de hoy de preparación invernal, inicio de temporada. Espero que a todos les sirva. Yo soy Julio Barra de Colmenares La Palma, acá en Chile, y espero que les haya gustado. Perfecto, Julio, la verdad muy buena, muy gran aceptación de todos los apicultores de todo el mundo, el habla hispana, y hay muchísimas, pero muchísimas preguntas, así que vamos a hacerlas bastante rápido
para que podamos hacer la gran mayoría, ¿sí? Estuvimos hablando sobre preparación de la invernada, ¿sí? Nos contaste todos los métodos y bueno, nos preguntan, cuando uno está terminando la cosecha, obviamente te está sobrando material para de campo, ¿sí? ¿Qué método usás para guardar los marcos, ¿sí? En la época del invierno, que no se utilizan? ¿Qué método recomendás? Bueno, lo ideal es que si tenemos una bodega, las alzas vayan cruzadas, o sea, una sobre otra puede ser, que permita una ventilación entre los marcos en el caso que tengan polen. ¿Por qué? Porque a veces entra polilla, no estropean los marcos que tienen polen. En el caso de haber partes que tengan miel, bueno, obviamente la bodega tiene que estar cerrada. Hay apicultores, y me incluyo, que posterior a la cosecha se cosechan las salsas y esas salsas se colocan en el campo. O sea, que la abeja vaya a limpiar estas alzas, saque el exceso de miel, lo recolecte y genere este estímulo que falta quizás en él. Pero hay que juntar toda la información que nosotros vimos el día de hoy. Sanidad, cuidar los pillajes y obviamente que las familias estén sanas, porque si no hay sanidad, el hecho de que la abeja se roce entre sí, forme este alboroto, no va a generar pillaje o propagación de enfermedades. Pero es una práctica que se está haciendo. ¿Por qué? Porque después las alzas se guardan limpias y secas. Si no, tendríamos que tener una bodega exclusiva para guardar este material, pero que no entre abeja, porque he visitado apiarios donde las bodegas no son cerradas y se saca la abeja con palas muertas. Entonces, esos son los cuidados. A veces sería mejor dejarla en el campo, pero también hay que tener cuidado de qué apicultores tenemos alrededor. No todos están ubicados en entornos aislados. Y si no, colocarlas posterior a la cosecha, que la limpien y después ir otro día y retirarlas. Que Claro, quizás es lo mejor y lo que se recomienda. Pero en apicultura a gran escala no hay tiempo para eso, a veces es un poco complicado ir otro día, se coloca la alza en el campo y ellas van y la limpian. Pero hay que perfecto. tener esos cuidados. Y yo le agrego que después, una vez que las limpian y todo eso, yo la forma que las dejo, ¿sí? Para pasar el invierno, la hago en un sistema de túnel, ¿sí? Las pongo sobre unos tablones, unas pegadas con otras para que corran aire y obviamente para que no ingrese ningún roedor ni nada, Claro, le pongo rejilla excluidora de un lado, rejilla excluidora del otro y que se genere un túnel de viento para que no prolifere ninguna polilla ni nada de eso, ¿sí? claro. Eso es básicamente cuidar la polilla para no perder el material. Sí, al Claro, final de porque eso digamos, se estamos trata. perdiendo, la verdad que te entre polilla y no te des cuenta es una pérdida muy, muy importante. Acá Sergio nos dijo que, bueno, comentaste es una de las formas que era en el momento de hacer fusión, ¿sí? De hacer la fusión, de fusionar las colmenas, ¿sí? Mostraste vos los dos métodos, que es el método que tiene que ver con el papel y el de dos colmenas, llevarlas a una tercera, ¿sí? Nos pregunta, ¿se sacrifica una de las reinas o las dejás a que sobreviva la más fuerte? ¿Qué decisión tomas en eso? Aquí hay un poquito de una observación de cuando uno cría reinas. Cuando vemos que una familia está más débil, hay que ver cuál es el motivo de por qué está débil. Si es por reina y nosotros fusionamos y uno no enjaula o no decide, generalmente, y casi un 90%, la más débil se deja matar, se elimina o las abejas hacen que ella es la que tiene que ser eliminada. Siempre queda la más fuerte. Yo creo que algo de feromona, ellas saben, la naturaleza sabia, generalmente siempre queda la mejor. Pero si uno sabe que el problema ya fue reina y se aseguró que no haya sido barroa y es netamente reina, uno perfectamente uno puede ser
el que juzga, ¿cierto? Y eliminar uno la reina y dejarla más fuerte. Perfecto. Nos preguntan, a ver, dame, porque hay un montón de preguntas y quise ir a una y me pasé un montón. Estaba por acá. A ver, ya te digo. Nos preguntan, ¿cómo se puede hacer para aumentar las abejas de una colmena? Bueno, si nosotros analizamos la charla de hoy, evaluando si ya tenemos sanidad, que probablemente a lo mejor se despobló en este caso, desconozco eso, se despobló por falta de sanidad, bueno, uno puede seguir incentivando la temporada con una de las maneras que vimos, que puede ser estimulando y nutriendo la colmena para que se alargue la temporada. Y al final eso es lo que hace la nutrición. O nivelar nuestro apiario. Hay colmenas que ponen más, probablemente una reina nueva de fin de temporada va a poner más, y podemos agregar a la que tiene menos la cría ya operculada casi naciendo a la que tiene menos. Ahí uno puede ir aumentando de buena manera esa cantidad de abejas, cuidando de no trasladar abejas porque pudiesen quizás pelear, estaríamos despoblando más la otra porque sí, como le estamos sacando cría. Y ahí uno puede ir nivelando el apiario, quizás dejando todo en cantidad igual. O hay colmenas que tienen mucha cría pero no tienen abeja. Quizás hay que poblarla con un poco de nodriza. Pero uno puede hacer esos manejos de trasladar cría. Yo creo que es la manera más viable de nivelar en un apiario en este momento. Perfecto, y me sumo a esa pregunta, ¿sí? Porque es muy interesante. Según tu opinión, ¿te gusta multiplicar a fin de temporada o multiplicas a comienzo de temporada? Viste que siempre hay dos corrientes en eso, ¿sí? Digamos, Sí, ¿qué idea nos puede dar? Yo tengo la mía, después la diré, o bueno, muchos ya la conocen, ¿sí? Pero siempre me gusta a todas las personas que uno entrevista y comparte información. ¿Sos de hacer núcleo de fin de temporada o nada más haces al comienzo? por una extraña razón, nunca he podido hacer núcleo al comienzo. Nunca. Siempre he estado o trabajando full, o si es que he dividido porque se enjambró, o porque estoy criando reinas en la temporada y al final uno termina como multiplicando, entre comillas. Pero para mí, eh, dividir, de repente las floraciones son muy cortas o los lugares son muy malos en floración y hay que estar constantemente alimentando y después si viene una floración de golpe, para mí sería, de acuerdo al entorno en que estemos, si un entorno pobre de alimentación natural, no sería muy viable, a mi criterio, como asesor o docente, multiplicar en primavera, porque le estaría quitando yo fuerza a una familia que me va a hacer productiva. Lo que sí haría quizás es dividirla para después fusionarla, para tener más población para la producción, no dividirlas para que después funcionen de manera independiente. Sí recomiendo, en vez de dividir, quizás sería más válido cambiar la reina y tener mayor cantidad de abejas en primavera para la producción. Y después de cosecha, ya produciendo, hacer un núcleo de fin de temporada sano con la abeja que sobró en exceso, pero eso no implicaría que hay que planificarnos con alimentación y vamos a tener que alimentar más colmenas de las que con las que producimos. Claro, bueno, yo hago ese mismo sistema, ¿sí? Y en las charlas que doy o las veces que hablo, ¿sí? Es que lo que obtengo es la misma cantidad de abejas repartidas en, vamos a llamar, nuevas empresas, ¿sí? Porque el tipo de consumo es más, en mi teoría, y obviamente seguramente va a haber mucha gente que nos está viendo de distintos países y puede decirme que estoy equivocado y tienen su razón. En mi análisis que hago del estudio del ambiente, del comportamiento y el ciclo biológico de la abeja, considero en mi región, ¿sí? Que cuando tengo una colmena muy grande,
¿sí? Vayamos que fue una colmena de doble cámara de cría, si yo la hago de invernar, me consume en invierno muchísimo más miel que hacerle 2 colmenas de una cámara sola. ¿Por qué? Porque la temperatura y la termorregulación, que digamos, hablamos mucho en este programa de termorregulación, cuanto más habitantes hay, digamos, la abeja tiene mayor actividad y tiene mayor consumo. En cambio, si tú haces de una colmena de doble cámara de cría, sacas 3 núcleos de un promedio de 6 marcos, ¿sí? Tranquilamente, digamos, el bolo se hace más temprano y consumen menos miel. Eso fue lo que yo observé en mi región y es la forma que yo manejo, aparte de tratar de agregarle una reina nueva a fin de temporada para que se adapte ya con su feromona, con su posibilidad, digamos, de sobrevida, porque la idea es que sobreviva y que apenas tenga una entrada de néctar en primavera, sean las primeras en arrancar. Pero este es un trabajo muy personal mío, no sé, digamos, porque hay muchísimos que la multiplicación la hacen nada más que en primavera y obviamente que los primeros libros recomendaban hacer, ¿cómo se llama? Multiplicación en primavera. A mí me dio más resultado hacerlo fin de temporada y en primavera dejarlas ya a que vayan al ritmo de poder explotar y no sacarle individuos para agarrar también, porque con el cambio climático tengo floraciones muy dispersas y con, quién sabe, cortes abruptos. Sí, yo también comparto esa observación, Rodrigo. Yo también me he dado cuenta que una colmena dividida, la misma colmena, pero así en la familia independiente a fin de temporada, el gasto puede ser menor. ¿Dónde puede ser mayor? Quizás es al despegue de la temporada, pero ahí uno ya está seguro de que ya tiene un plantel con tal número de colmenas y que valió la pena esa invernada. Pero durante la invernada, el consumo yo he observado que es casi igual que alimentar o menor que alimentar a una familia grande completa. Perfecto, nos preguntan acá, en el invierno, ¿cada cuánto tiempo recomendás alimentar las abejas? Si estamos en invierno mismo, con lluvias, temporales, yo recomendaría que eso no se hiciera. Que eso previamente ya estuviera solucionado, la cámara de cría bloqueada, que estuviera así, llena. Pero en el caso de tener que alimentar, bueno, lo ideal es agregarle la mayor cantidad de alimento durante una semana para bloquearla nuevamente y después despreocuparnos y que ella pueda procesar este alimento porque hay que considerar que todo alimento sustituto no es natural. Entonces, al no ser natural, ella tiene que procesarlo y transformarlo en alimento. A no ser que fueran los mismos marcos de miel, y eso puede ser quizás cada 15 días, observar y ver el peso de la colmena, cómo va, y ir agregando sus marcos. Perfecto, acá hay gente de todos los países, pero este es de tu país, ¿sí? En la novena región, ¿cuántos marcos de miel es necesario para que pase una buena invernada? Bueno, más o menos debieran ser 7 marcos de miel, porque si uno saca más o menos que esté pesando 2,5 kilos, estamos hablando de 15 kilos de alimento. Hablemos de alimento porque puede ser ya sea miel natural o alimento sustituto, 7 marcos. Lo ideal es que fuera cámara de cría completa para poder pasar un invierno. Pero yo también he tenido colmenas y apiarios completos donde han habido 6 marcos con miel, bien apretadita la abeja, emponchada y han pasado el invierno súper bien. También va en la genética. Si tenemos una genética que consuma mucho, nos puede significar un costo adicional. Pero si una abeja que está climatizada, que principalmente en la novena región se maneja abeja cárnica, una abeja más negra que está acostumbrada a esos tipos de clima, no debiera andar con problemas de invernada por alimento. Perfecto, Julio. Bueno, ahí puse todos tus datos, ¿sí? Digamos, quien se quiera comunicar contigo, ¿cómo te pueden buscar en las redes? ¿Sí? Así.
Sí, o sea, me pueden contactar por Colmenares La Palma en Instagram, Facebook o a mi mismo nombre, no hay problema en Facebook, Julio Barra. Yo encantado de poder ayudar a todos los apicultores Perfecto, y y ahí poder también está el compartir. número que lo pusimos en grande para que ¿Sí? todos lo puedan ver. Bueno, Julio, muchísimas gracias. Sabés de que sos parte de acá del equipo de Apicultura Sin Fronteras. Muy buena la charla del día de hoy. Sabemos que vamos a tener otros temas más adelante, así que te agradecemos. A todos les decimos muchas gracias. Compartan esta transmisión, esta charla que tuvimos el día de hoy. Y antes de irse, si les dan un like para Julio, porque realmente se lo merece, porque dio una explicación muy, pero muy interesante para preparación de invernada. Muchos nos estaban escribiendo que obviamente estamos hablando de Sudamérica, en otros lugares están entrando ahora en primavera. Esto es aplicable, seguramente vamos a hablar sobre manejo en primavera para ellos. No podemos hacer cuando tenemos de tantos países y al ser la plataforma más visitada del habla hispana, un programa donde podamos tocar dos manejos totalmente diferentes. Hoy nos dedicamos al tema de los que estamos ingresando al invierno porque estamos en otoño. Seguramente que en las próximas charlas vamos a hablar a los que están en el invierno saliendo para que ingresen en primavera y que tengan una mejor campaña. A todos les decimos muchísimas gracias. Julio, quédate un ratito más cuando terminemos. Muy buenas noches. Esto fue Mano a Mano, Apicultura Sin Fronteras, tu plataforma, la más visitada del habla hispana, donde todos los martes, jueves y domingo tenemos conferencias totalmente gratis. Acordate, acá son totalmente gratis. Nos veremos el domingo con una nueva conferencia y después el martes con Mano a Mano con Jorge Toro, Pablo Astorga y el otro jueves seguramente conmigo en otro programa. Nos vemos, que tengan muy buenas noches.